De las innumerables tecnologías que llegaron de España con la conquista, la rueda es sin duda la que más revolucionó y mejoró la vida de la mayoría de los indígenas para siempre. No solo porque en el Nuevo Mundo los molinos hicieron posible la elaboración de aceite comestible, el azúcar y la harina, sino que también la llegada de la rueda dio fin al terrible uso generalizado de los llamados tamemes, nombre con el que se denominaba a las decenas de millares de esclavos utilizados como bestias de carga durante cientos de años en el duro mundo precolombino. Por ello, la aparición de la primera carreta en la Nueva España debió ser un prodigio asombroso ante los ojos de los indígenas del siglo XVI. Este primer vehículo fue elaborado en la entonces joven ciudad de Puebla por un hombre extraordinario y digno ejemplo del Renacimiento español, Sebastián de Aparicio. El hoy beato Sebastián de Aparicio llegó a la Nueva España en el año de 1533 y se dedicó a la cría de ganado, a la construcción de caminos y a la elaboración de ruedas y carretas, con lo que llegó a reunir una enorme fortuna, la cual regaló a los pobres para convertirse en fraile franciscano. El escritor e historiador Conrado Espinosa, en su libro Fray Sebastián de Aparicio, primer caminero mexicano, nos narra cómo fue el diseño y la elaboración de la primera carreta construida en la Nueva España por Sebastián de Aparicio y del estupor que ello generó en los indios del siglo XVI. Cuando la rueda llega por primera vez a América, un texto de Conrado Espinosa. Lo que importaba, y cuanto antes mejor, era encontrar medios de transporte que borraran para siempre el uso nefando de los tamemes y que facilitara el ir y venir de mercaderías, materiales de construcción y personas. Y él, Sebastián de Aparicio, tenía la respuesta a la mano. No iba a calentarse la cabeza buscando en lo desconocido. Venía de España y tenía amplísimo conocimiento del tráfago de carros que allá se hacía. Conocía hasta diversas clases de vehículos. Recordaba las numerosas romerías que había visto camino de Compostela, en las cuales, con los millares de romeros a pie, por devoción, iban docenas y docenas de gentes montando caballos, mulos, borricos y no pocas en carros que aparentaban gran comodidad. El problema, pues, no era el de encontrar la manera de sustituir al tameme, sino la de construir el vehículo apropiado para el caso y con los elementos que se tenían a la mano. Los carros españoles no eran posibles por el momento. Mucho herraje, gran capacidad, demasiado pesados, demasiado grandes, para que se facilitara su rodaje por los vericuetos de las serranías, por los declives de barrancos y laderas aquí en la Nueva España, de cuestas y cañadas que era indispensable cruzar en estas tierras. Y buscaba Sebastián, en esto se ensimismaba, un vehículo relativamente pequeño, acondicionado para ser tirado por bueyes, que era el ganado más abundante y menos requerido para andanzas de entradas y adelantados. Un vehículo de suficiente solidez para soportar tumbos y pedregales, de fácil manejo y de capacidad tal que uno solo pudiera sustituir docenas de tamemes. Conocía Sebastián las ruinas de las construcciones precortesianas, en Cholula, en el viejo Huejotzingo, quizá en Tlaxcala misma. Había admirado la habilidad y el arte indígenas en el tallado de piedras y maderos. Sus peones
le habían demostrado su gran capacidad de pensamiento y de ejecución. Y eso sí, le pasmaba que no hubiesen aplicado el uso de la rueda, también conocida por ellos, los indígenas, en todos los círculos de sus representaciones idolátricas y en los anillos de sus juegos de pelota. Siglos de juegos y competencias reñidas con esferas y aros, y no tuvieron aquellas gentes la visión de un eje sobre el cual hacer girar el círculo o la bola para transportar un peso. Y además tenían el malacate. No se metía tampoco en muchas averiguaciones sobre los porqués de tal fenómeno. Los indios no conocieron el uso de la rueda y era lo importante. Había que ponerlo en acción. Y Sebastián pensaba, trazaba, hacía pruebas. Una mañana, cuando sus peones se aprestaban a las tareas usuales, Sebastián los sorprendió con nuevas órdenes. 3 o 4 se quedarían con él. Repartido el resto, Sebastián se fue con sus mozos en busca de buenos morillos, de tablas que fue seleccionando, y para el mediodía ya tenían un buen acopio de madera mal desbastada, pero de excelente calidad, bajo la sombra refrescante de un enorme capulín. Y ahí fue lo de entrar en una nueva tarea. Las azuelas, bajo la dirección y la muestra de Sebastián, arrancaban astillas rubias, astillas de franjas rojizas, e iban dando forma, palmo a palmo, a las hermosas ramas de roble ya bien secas. Otros, con una buena sierra, sacaban tablones de los troncos. En unos cuantos días, recargados a las paredes de la casa, estaban docenas de gruesas y parejas tablas, de barrotes en diferentes medidas, de piezas como vigas para soportar un buen terrado. Aquella casa, que siempre había tenido naturaleza de alquería, para faenas de labranza y de ganado, se transformaba en un gran taller. Los mozos se gozaban en manejar la suela y ver si saliendo a sus dentelladas las líneas y las superficies que el maestro les pedía. Sebastián, con alguno de compañía, hacía salidas más o menos prolongadas, buscando nuevos troncos. Visitaban conocidos, iban por montes, andaban entre los apilamientos de madera que se formaban junto al convento y las otras fábricas en marcha. Por fin, una tarde regresaron con la buena nueva. Estaba listo lo que faltaba. Río arriba, habían encontrado un hermoso ahuehuete de tronco que no abarcaban los 2 hombres enlazando sus brazos, y muerto, sin que la podredumbre atacara todavía a la mayor parte de su mucha madera. Y allí se cambió el taller. Las hachas lograron al fin derribar al gigante. Sebastián hizo pruebas de la salud del enorme tallo. Su corazón, en muy buen trecho, más que el solicitado, no tenía hendidura alguna. Iba en una continuidad de círculos ensanchándose macizo hasta llegar a la misma corteza. Y Sebastián, con los suyos, sacó de ahí, con muchos días de sudor, las primeras 2 ruedas que buscara con tanto afán. Casi terminadas las 4, fueron llevadas a la compañía de la demás palizada. Con las indicaciones de Sebastián, estaban ya hechos el eje, la lanza, armada la cama y listas las teleras. La carreta iba a aparecer sobre el suelo del continente. Y ante el azoro de los vecinos y de curiosos llegados de lejos, se acabó la armadura de aquel prodigio. Se trajeron los bueyes más lucios para uncirlos y a rodar. Espectáculo insólito aquel que se presenció en el vecindario de la Puebla en una mañana de luz. Uncidas las bestias, magnífica yunta de pintos, la garrocha en la diestra, otate que brillaba como una fina caña de oro rematada en la punta con la chispa acerada del punzón. Sebastián hizo subir a sus peones y, tomando la delantera,
Llevó mansamente a los brutos que le seguían con docilidad de veteranos. Lo habían hecho ya tantas veces con el arado. Y fue hacia el convento. La presencia de aquella máquina por las calles de la ciudad hizo en unos cuantos minutos acopio de curiosos. Los vecinos españoles daban gritos de gozo. Algunos, encontrando la carreta como raro armatoste, desusado para sus ojos, se acercaban para hacer crítica y proclamar enmiendas. Sebastián oía complaciente y continuaba su camino. La muchedumbre indígena, azorada, despegaba la vista del vehículo para solazarla curiosa en el carretero, para admirar la yunta. Algunos, ya con buen acervo de saberes católicos, se preguntaban si aquel era don Sebastián, o el mismo San Isidro, o Santo Santiago que venía de paz. Ya cerca de la casa franciscana, 2 tamemes descansaban, teniendo a su lado pesados sacos de maíz destinados a los frailes. Sebastián paró. Sacos y cargadores fueron acomodados en la carreta, e hizo la bajada del río y pasó su máquina rompiendo aguas y salvando buenas y grandes piedras. Y subió el ribazo y llegó al final de su primer viaje. Los frailes ya estaban en la linde de su predio, avisados por impacientes. El carretero paró la yunta, se hincó ante el padre guardián y le pidió la bendición para él, para sus peones, para sus animales y para su carreta. Los tamemes pretendían besar los pies y las manos de Sebastián. En 2 sujetos se personificaba la gratitud de cuántos hombres y cuántos años. Y regresó Sebastián a su casa con la fiesta con que había venido. Por la senda que daban bien marcadas, sobre arena y polvos, sobre terrones y pastos, las paralelas que pautaban el laberinto de veredas y pisadas, las huellas de su primer carreta. Sociedad Cervantina de México. Los invitamos a suscribirse al canal